Hola a todos, continuando con los tutoriales de Python, hoy veremos listas, estructuras y funciones. Lo que aprenderemos hoy será colecciones de datos, condiciones y bucles, clases, objetos y funciones y por último módulos. En colecciones de datos veremos listas, tuplas, conjuntos y diccionarios. Bueno, para ello nos dirigimos a Python, abrimos un nuevo fichero y inicializamos, ¿no? Iniciamos con listas. Bueno, en algunos lenguajes de programación se les conoce como arreglos o matrices y se caracterizan porque los elementos están entre corchetes y separados por unas comas. Lo especial de las listas en Python es que nos permiten almacenar cualquier tipo de valor, como enteros en este caso, pero también pueden contener cadenas y otras funciones. Por ejemplo, puede ser un hola, puede ser un booleano como true o false, o también puede contener una nueva lista, es decir, una lista dentro de otra lista. Y para poder imprimir, podemos ver el resultado, usamos el print, ¿no? El print llamado lista, en este caso. Y una vez iniciando, observamos que nos muestra los elementos de esta lista, ¿no? 5, 7, 9, hola, true, false, el 1 y 2. Y para poder imprimir un elemento, necesitamos conocer la posición de dichas listas, ¿no? Siempre inicializamos de 0 hacia adelante, es decir, el primer elemento va a ser una posición de 0, el segundo elemento va a ser una posición de 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, quiero que me muestre solo el primer elemento. Para ello utilizo lista corchetes 0. Esto nos va a imprimir solo el primer elemento. ¿Ve? Como podemos observar, un 5. Pero si queremos el segundo, el 0, 1, 2, 3, el tercer elemento, veamos que nos tiene que devolver hola. Y efectivamente nos devuelve un hola. Por eso es importante también conocer las posiciones de las listas. También nos sirve para poder modificar, ¿no? Por ejemplo, si quiero modificar esta lista, simplemente tengo que poner, digamos, lista, la posición de la lista, digamos, el primer elemento quiero que sea, en vez de 5 quiero que sea un 1, puedo modificarlo. Y para poder mostrar estos resultados, tendría que poner print lista, ¿no? Y imprimimos los resultados. Y como podemos observar, se ha modificado el valor, el primer elemento de la lista se modificó de 5 a 1. Bueno, ahora vamos a los métodos, ¿no? El primer método es el agregar elemento. Para ello utilizamos, es la forma, ¿no? Primero la variable o la lista con la que el nombre está y pongo append. Lista.append y el valor entre llaves tengo que agregar el valor que quiero agregar, ¿no? Por ejemplo, quiero agregar un 3 y quiero que me muestre cómo está ahora la lista. Bueno, iniciamos y como podemos observar se agregó un nuevo elemento 3. Entonces el append es un método que nos permite agregar nuevos elementos a una determinada lista. Pero si quiero agregar una lista dentro de otra también se puede hacer por append. Lista.append lista.append podemos agregar digamos una nueva lista de 4,5, una lista de dos elementos y quiero que me muestre la nueva lista. Y como podemos observar se agregó esta lista pero solo como un elemento. Si quiero disgregarlo o que se agreguen de diferentes formas, tendría que la otra forma de agregar este arreglo es con el método extend. Extend, puedo agregar, digamos, este 4,5, ¿ok? Este 4,5 lo voy a agregar, pero como elementos diferentes y no uno solo. Y quiero que me muestre cómo está. Ejecutamos el programa y nos muestra, como podemos observar, 4,5 en diferentes, ¿no? Entonces, este método extend nos permite agregar elementos
dentro de una lista, pero a diferencia del append, al momento de agregar una lista, cada elemento de esta lista se agrega como un elemento más dentro de la otra lista, ¿no? Y no como uno solo. Y ahora vamos al método de eliminar. Para eso utilizamos el remove. Por ejemplo, quiero eliminar un lista.remove, digamos que quiero eliminar el primer elemento. Entonces pongo el 1, ¿no? Como ya se modificó, entonces pongo el 1, entonces imprimo la nueva lista modificada. Ya, como podemos observar, ya no se encuentra el 1. La nueva lista tendría que ser esta de acá, 7 9 sin el 1, ¿no? Se removió, se eliminó. Y luego vamos a comentar esto para que no nos aparezca. Ya. Y el siguiente método que vamos a observar es el índice. Eso para obtener la posición de un determinado elemento. Es decir, si pongo, por ejemplo, quiero que me muestres el print de la lista.index, el elemento 7, digamos, ¿qué posición es el que tiene el elemento 7? El elemento 7 tiene una posición de 0. ¿Por qué? Porque anteriormente estuvimos modificando el 1, ¿no? Entonces se eliminó el 1, se eliminó el 5 y el nuevo elemento tendría que ser el 7, ¿no? El primer elemento es el 7, por eso tiene una posición de 0. Y para obtener la longitud del elemento simplemente tengo que poner print len, que me da la longitud de la lista, para obtener cuántos elementos posee esta lista. Y nos dice que posee 10 elementos. Eso es correcto. Y luego el siguiente método es para conocer el número de veces que se repite un elemento. Para ello utilizamos el método count. Por ejemplo, vamos a agregar ya, digamos que lista.append, voy a agregar otro 7 y quiero que me muestre la lista. Y aquí tenemos dos 7. En esta nueva lista tenemos dos 7. Y si quiero conocer cuántos 7 hay en esta lista, cuántas veces se repite un elemento, utilizo el método count. Para ello pongo lista.count y el elemento, ¿no? 7. Y todo esto lo voy a poner en un print, o sea, para que me muestre este elemento, ¿no? F5 y nos muestra un 2, es decir, hay dos veces que se repite el elemento 7. Ahora vamos al método invertir los elementos. Para ello utilizamos el método reverse, por ejemplo, lista.reverse. Llamo al método reverse y para observar los cambios voy a mostrar que me muestre lista, ¿no? Voy a imprimir la lista. Y podemos observar que la lista se invirtió, una lista invertida. Luego el mínimo y el máximo. Para obtener este mínimo y máximo, una cosa importante a conocer o saber es que debe ser del mismo tipo. Es decir, esta lista contiene enteros, contiene un arreglo, contiene un booleanos, contiene string y no podemos obtener un mínimo y un máximo, ¿no? Para ello vamos a crear dos listas, ¿no? Por ejemplo, una lista A que va a ser, digamos, de números. 5, 7, 9, 2, 5 y 0, digamos. Una lista B, que va a haber una nueva lista, va a ser digamos, de, de string, digamos, es decir, pongo una T, pongo una U, pongo una A, digamos que solo es eso. Y ahora vamos a hallar el mínimo. Para ello pongo print, voy a mostrarme que me muestre el mínimo de la lista. ¿Y qué nos mostrará? Nos mostrará el 0. Es decir, el mínimo de la lista A es el 0. Y correctamente, ¿no?
Y también se puede hacer con string, es decir, mínimo de A. Observamos que nos devuelve. Nos devuelve el mínimo de A, esto debe ser B. A ver, nos devuelve A. El mínimo de este arreglo llamado B es el A. Entonces, ¿en qué se basa? Simplemente al orden alfabético. Al orden alfabético en el que se encuentra. Si es en números, es al orden numérico, pero si es en string, orden alfabético. De la misma forma, es el máximo. Por ejemplo, quiero que me muestre el máximo del arreglo A. Y quiero que me muestre el máximo del arreglo B. Bien, este tiene un máximo de 9, es el mayor elemento de este arreglo, ¿no? Y el mayor elemento del arreglo B es la U, de acuerdo al orden alfabético. Eso sería con respecto a listas. Bueno, ahora veremos lo que son tuplas. Las tuplas en Python es un conjunto ordenado e inmutable de elementos del mismo o diferente tipo. Es decir, las tuplas es un tipo de lista especial que es inmutable, o sea que no se puede modificar. Y las tuplas se describen o se representan escribiendo los elementos entre paréntesis y separados por comas, a diferencia de las listas, que es por corchetes, ¿no? En este caso, las tuplas son entre paréntesis. Y bueno, podemos obtener los elementos y segmentos de una tupla. Para obtener los elementos y segmentos de una tupla es necesario conocer, ¿no?, la posición. Por ejemplo, quiero saber la posición del primer elemento. Entonces pongo print la variable que lo puse en este caso tupla en la posición 0, ¿no? Y al momento de inicializar esto nos va a dar que 11, ¿no? El primer elemento es 11, el segundo elemento y el tercer elemento, y así sucesivamente, o puede ser simplemente toda la tupla, que es así 11 de agosto de 2020 en este caso, ¿no? Un ejemplo. Y las tuplas son inmutables, como les dije, son inmutables porque no se puede modificar. O sea, si quiero, digamos, modificar que la tupla, la primera posición, que se cambie de 11 a 12 y al momento de hacer correr me va a dar un error. No se puede, esto no puede ser posible. Por eso es que manda error. Así que voy a comentar esta parte de código. Y para obtener la longitud es de la misma manera, len. Para obtener la longitud quiero que me muestre, a ver, la longitud de esta tupla. El número de elementos de la tupla. Y nos da 3. O sea, tiene 3 elementos claramente. Y ahora el empaquetado y desempaquetado, ¿no? Por ejemplo, podemos empaquetar, por ejemplo, una variable A, le voy a poner, digamos, yo que sé, otra fecha, digamos. Entonces, quiere que sea un 12, un B que va a ser igual, digamos, a diciembre, 12 de diciembre, y un C que va a ser igual a, yo que sé, 2020, digamos, otra fecha. 12 de diciembre de 2020. Para el momento de empaquetar quiero que sea un D, digamos, otra variable D que va a ser igual a, B, C. Y luego voy a hacer que me muestre el nuevo D. B, como podemos observar, se hace como una nueva, ¿no? Como una nueva tupla 12 de diciembre de 2020. Es decir, una nueva D separado por comas, puedo empaquetar una, una tupla. Y al momento de desempaquetar, podemos hacer simplemente esto, ¿no? Por ejemplo, si empaquetando ponía D es igual a, B, C, puedo hacer un X, Y, Z que sea igual a D. Es decir, si quiero el primer elemento, por ejemplo, el X, voy a hacer print X, quiero que me muestre el print Y y quiero que me muestre el print Z. Veremos qué sucede. Como podemos observar, 12 es el X, Y es diciembre y Z es 2020. Entonces desempaquetamos una tupla, ¿no? Ahora veremos lo que son conjuntos, ¿no? Los conjuntos en Python se inicializan de esta manera con llaves. A diferencia de las listas que es como entre corchetes, a diferencia de las tuplas que son entre paréntesis, los conjuntos ya también son con llaves, entre llaves. Por ejemplo, acá tengo dos conjuntos y puede ser de diferente tipo, es decir, 1, 2, 3, 4 numérico, puede ser un booleano y string, e incluso una tupla dentro de un conjunto, ¿no?
es la forma de inicializar. Y para agregar, digamos, un elemento utilizo el add. Por ejemplo, quiero que me agregue del primer conjunto, pongo s.add, quiero que me agregue el elemento 5 y quiero que me muestre el nuevo conjunto, ¿no? Eh, y empezamos a correr. Y como podemos observar, se agregó un nuevo elemento que es el 5. Para eliminar hay dos formas, ¿no? Uno que es el remove y el otro es el discard. Veamos lo que son cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, del primer elemento, del primer conjunto, quiero eliminar el último elemento. Digamos que como agregamos un 5, quiero eliminar este 5, ¿no? Quiero eliminar ese 5 y quiero que me muestres cómo es que ahora se encuentra nuestro conjunto. Y se encuentra sin el 5. Ese es el remove. Pero, ¿qué pasa si quiero eliminar un elemento que no está? Por ejemplo, un 6. ¿Qué sucede? Pues simplemente me va a dar un error. ¿Por qué? Porque este elemento no se encuentra, así que no hay nada que eliminar si no se encuentra. Y ahora el siguiente es el discard. Observemos qué es lo que hace el discard. Por ejemplo, quiero s.discard, quiero eliminar el elemento 4 y quiero que me muestre, ¿no? Y observamos qué sucede. Y efectivamente lo eliminó el elemento 4, solo encuentro 1, 3 y 5 de, de este conjunto. Pero ¿qué pasa si quiero eliminar el 6, dicho elemento que no se encuentra? ¿Qué es lo que sucede? Pues simplemente no sucede nada. Así que la diferencia entre el remove y el discard es que el discard, si el elemento se encuentra, pues simplemente lo elimina, pero si no, lo ignora. A diferencia del remove, que si no existe ese elemento, pues te manda error, ¿no? Y ahora vemos lo que es, digamos, el pertenece. El pertenece, lo que hace es devolver un booleano si pertenece o no pertenece. Por ejemplo, quiero ver si 2 está en... A ver, quiero que me muestre si 2 está en... Pongo 2 y S, el conjunto S. A ver qué me devuelve. True, ¿por qué? Porque sí pertenece a este elemento, ¿no? Y si pongo 2 y un elemento, ¿no? Que no pertenezca, digamos un 7, y nos va a devolver un false. Eso sería un pertenece o no pertenece con la sentencia in. Eliminar todos los elementos. Para eliminar todos los elementos utilizamos el clear, ¿no? Por ejemplo, el s.clear. Y quiero que me muestres el nuevo conjunto S. ¿Ve? El S ahora nos devuelve un vacío, un set vacío. Es decir, eliminamos todos los elementos de este conjunto, ¿no? Y ahora vamos a comentar esta parte para que no nos aparezca. Ya, y luego el siguiente es la unión. Al igual como son conjuntos, podemos realizar operaciones. En este caso podemos hacer la unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Veamos cómo es la unión. La unión se hace de esta manera. Por ejemplo, tengo dos, ¿no? Dos conjuntos, quiero unirlos. Entonces pongo, digamos, S con S1 voy a unir. Hay dos formas, ¿no? Digamos que quiero que me muestre el S punto unión con S1. Y quiero que me muestre todos los elementos de la unión. Entonces todos los elementos de esta unión tendría que ser de esta manera. De esta manera. False 1, 2, 3, 4, 5, 3, 1 y 2. Entonces ha ocurrido una unión. La otra forma de hacer una unión es de esta forma. S, utilizo este palito y S1. Y también nos une, ¿no? Realiza la unión. Entonces hay dos formas, la unión. Entonces unión o simplemente este símbolo. La intersección de la misma forma, ¿no? Por ejemplo, ponemos print, ponemos el conjunto S, quiero hacer una intersección, utilizo intersection, entre paréntesis con el otro conjunto. Veamos qué nos muestra. Nos muestra que la intersección es 1, 3 y 4, lo cual es correcto. 1, 3 y 4 son los elementos de la intersección. Y también nos podemos realizar el
print S, utilizamos el símbolo este de aquí y S1, ¿no? Quiero que me muestre la interacción de estos dos y también me muestra 1, 3 y 4. Para la diferencia utilizamos digamos, como difference, el método difference, por ejemplo el s.difference con S1. O sea, todos los elementos que están en S, pero que no estén en S1, ¿no? Solo S. Entonces son solo el 2 y el 5 son los que no están. Son los que pertenecen a S, pero no a S1. La otra forma es poniendo print el S y el símbolo menos S1. Y nos muestra el mismo resultado, ¿no? Y para la diferencia simétrica de la misma forma, ¿no? Podemos hacer symmetric difference, con S1. ¿Cuál es la diferencia simétrica de S con S1? Quiero que me muestre. Veamos, aquí no debe haber un espacio. Y me muestra la diferencia simétrica. Ahora la otra forma de hacer es con este símbolo, ¿no? Print S, utilizamos este símbolo con S1. Quiero hacer diciendo una diferencia simétrica y nos devuelve el mismo valor. Estos son conjuntos. Ahora veremos lo que son diccionarios, ¿no? Un diccionario se representa de esta manera, ¿no? Y un diccionario es una estructura de datos y un tipo de dato en Python con características especiales que nos permiten almacenar cualquier tipo de valor como enteros, cadenas, listas o tal vez otras funciones más, ¿no? Y estos diccionarios nos permiten además identificar cada elemento con una clave, ¿no? Es decir, por ejemplo, nombre, esta es la clave y es su valor. Tiene clave y valor, clave y valor. Al momento de, por ejemplo, imprimir o quiero algún elemento, no lo voy a hacer por su posición, sino voy a hacerlo por su clave. Por ejemplo, quiero que me devuelvas el nombre, ¿no? Por ejemplo, así. Y ejecutamos el programa y nos muestra Juan Pérez. Es decir, simplemente le he pasado como parámetro la clave y me devuelve su valor. Entonces, esos son elementos que van de a dos, ¿no? Su clave y el valor, su clave y el valor. Es decir, pongo una clave, pongo dos puntos y pongo el valor. De la misma forma acá, nacionalidad, Perú. Este vendría a ser su clave y este es su valor. Puedo poner, por ejemplo, que me muestre la nacionalidad o la edad, ¿ya? ¿Ok? Diccionario edad, digamos, ¿no? Quiero que me muestres el valor de esta clave y voy a mostrar 22. Otra forma de hacer es que de obtener los datos es por ítems. Es decir, si utilizamos, por ejemplo, lo que son ítems, podemos realizarlo. Por ejemplo, quiero que me muestres el diccionario, ¿no? Por ejemplo, quiero que me muestres los ítems del diccionario. Pongo diccionario.items. Y me muestra todos los valores, pero en forma de tuplas, como podemos observar. Tupla, tupla y tupla. Entonces, este método items devuelve una lista de tuplas. Y cada tupla se compone de dos elementos. El primero será la clave y el segundo será el valor. Y luego para obtener la clave de un diccionario utilizamos el case, ¿no? Solo me va a devolver las claves. Por ejemplo, pongo print diccionario.case. Y como podemos observar, solamente nos devuelve las claves nombre, edad y nacionalidad. Los valores del diccionario podemos obtenerlo por el método values. Por ejemplo, print diccionario.values, en vez de devolverme las claves como el caso anterior, me devolverá los valores Juan Pérez, 22 y Perú.
Anteriormente hicimos que nos imprima las claves, ahora nos va a imprimir los valores. Y ahora para copiar un diccionario utilizamos la sentencia, el método copy. Por ejemplo, quiero que me copie un diccionario de uno, quiero que me copie el diccionario, ¿no? Entonces pongo diccionario, el diccionario punto copy. Entonces quiero que me muestres el de uno y lo copia de la misma forma, ¿no? Puedes copiar un diccionario dentro de otro nada más, ¿no? A ver, devolver el valor de la clave borrando después. Utilizamos el método pop. Por ejemplo, quiero el diccionario.pop, quiero que me muestre, a ver, print diccionario.pop, ¿qué elemento? Digamos, quiero que la edad, la nacionalidad, podemos poner en este caso, digamos, edad. Y corremos el programa. ¿Qué va a pasar? Simplemente me devuelve, ¿no? La clave, el valor de esta clave ingresada de edad. Pero ¿qué sucede? Que al momento de imprimir, por ejemplo, ahora imprimo mi diccionario, borra lo que es edad, es decir, reemplaza o sea, recupera el valor dándole una clave, pero inmediatamente después lo borra, recupera y lo elimina. Eso es lo que sucede con el pop, ¿no? Y ahora para unir dos diccionarios utilizamos el método update, ¿no? Por ejemplo, diccionario que voy a unir este diccionario con el otro. Update este diccionario que me creé de y empezamos a correr y corrió. Y ahora al momento de imprimir, por ejemplo, mi diccionario, observamos que se ha modificado. Pero cuál es, por ejemplo, se ha unido los dos diccionarios en uno solo. Y ahora, cuando encuentra claves iguales, por ejemplo, si hay algunos elementos que se repiten, lo que hace simplemente es actualizar estos elementos. Por ejemplo, aquí A, B y C son obviamente elementos diferentes, pero el nombre de aquí lo puse, digamos, Pablo Mármol, ¿no? Como vemos, la clave es el mismo. En un inicio estaba como Juan Pérez y ahora está como Pablo Mármol. Y al momento de unir, simplemente actualiza este valor, no une, ¿no? Separados, lo que hace es actualizarlos, como podemos observar aquí. Se actualiza, se une, pero actualizando los valores si es que existen. Y todas estas cuestiones de diccionarios, conjuntos, tuplas y listas que vimos hasta el momento son cuestiones básicas, ¿no? Obviamente hay muchas funciones más que se puede utilizar, ¿no? Pero estas son cuestiones básicas para el momento de resolver o a realizar algoritmos que los vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Que son muy importantes para resolver ejercicios. Ahora veremos lo que son condiciones y bucles. Iniciamos con condiciones, ¿no? Por ejemplo, para entender lo que son las condiciones, pondremos o nos haremos ejercicios simples, ¿no? Como por ejemplo, un número positivo. ¿Cómo saber si un número es positivo o no? Entonces, para ello utilizamos dos sentencias, ¿no? El if y el else. Por ejemplo, ponemos un número, ¿no? Una variable llamado número que va a ser igual a un int que vamos a ingresar desde el terminal, digamos, input, digamos, ingrese número. Le dijimos que ingrese número, ¿no? Que ingrese número y luego vamos a verificar si dicho número o no. Para ello utilizamos un if. El if que del inglés que significa un sí, pero es un sí condicional, o sea, pongo entre paréntesis y todo aquello que se cumpla dentro del paréntesis, si se cumple, va a ejecutar la sentencia, si no, pues va a ejecutar la sentencia en else, ¿no? Por ejemplo, si digamos, si este número es mayor que cero, quiero que me ejecutes, digamos, le digo, quiero que me muestres, ¿no? Digamos, el número si es positivo. El número sí es positivo. Y luego hago un else. Caso contrario, quiero que me muestres quiero que me muestres el número es negativo. Algo simple, ¿no? Por ejemplo, hay que, al momento de ejecutarlo, por ejemplo, me dice, no, ingrese el número. Por ejemplo, le ingreso un 12 y me muestra el número sí es positivo. Y si le hacemos correr otra vez,
Bueno, si le hacemos correr otra vez, me dice ingrese el número, ¿no? Por ejemplo, le ingreso un -1, el número es negativo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, esta condición y verifica si esto dentro del paréntesis se cumple o no. Si la condición necesaria se cumple, pues imprime este de acá, todo lo que se encuentra dentro del if. Y luego, si es que esta condición es falsa, simplemente lo que hace es ir dirigirse al else, ¿no? Pero, o sea, uno de ellos se ejecuta y no los dos al mismo tiempo, solo uno de ellos es el que se ejecuta. Por ejemplo, ponemos print que me muestre fin. Simplemente me va a mostrar un fin, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ingresa el número, le voy a ingresar un -1. El número es negativo, fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, si corremos así iteraciones, lo que sucede es que primero verifica el número, ¿no? Número, pregunta el número a través de la terminal y luego verifica si este número se cumple o no. Si es que no se cumple, automáticamente salta acá, salta a la sentencia else, imprime o realiza todas las acciones que el else tenga dentro de ellas, ¿no? Por ejemplo, simplemente puse un print, el número es negativo y luego fin. Pero si le doy un número positivo, lo que hace, digamos, un 13 es como la condición se cumple, muestra el print, el número sí es positivo y lo que hace es saltarse acá a la última sentencia o continúa su ejecución, obviando en else, o solo se va a ejecutar uno de ellos, el if o el else, más no ambos al mismo tiempo, ¿no? Y ahora otro ejemplo simple, vamos a borrar esto para hacer la mayor edad. Mayor edad, por ejemplo, hacemos una edad que nos diga, por ejemplo, int input ingrese edad. In input ingrese edad. Ingrese edad. mm, Ya. Y vamos a evaluar dicha edad, ¿no? Por ejemplo, si esta edad es menor a 18, que nos impriman, ¿no? ¿Es usted menor de edad? ¿Es usted menor de edad? Y luego, caso contrario, que me imprima print, ¿es usted mayor de edad? Listo, y al momento de hacer correr esto, me va a preguntar, ¿no? Ingrese edad. Por ejemplo, si le ingreso un 10 y 19, es usted mayor de edad. Y digamos, inicializo otra vez y le doy -1, es usted menor de edad. Existe una edad -1, eso no tiene lógica. Entonces simplemente verifica que esta edad es la condición necesaria que le estoy pasando. Si esta edad es menor a 18, es usted menor de edad. Entonces aquí habría que validar nuevamente, ¿no? Entonces para ello podemos utilizar una sentencia if dentro de otra sentencia if de este modo. Por ejemplo, if, si esto se verifica, tiene que ejecutar todo esto, ¿no? Entonces puede hacer otro if dentro de otro if, ¿no? Por ejemplo, if si esta edad es menor que 0, quiero que me muestre print edad, digamos, incorrecta. Edad incorrecta. Y caso contrario, se va a mostrar este de aquí. Caso contrario, es usted menor de edad. Mayor de edad y ponemos así validaciones, ¿no? Por ejemplo, si corremos y le ingresamos una edad de -1, edad incorrecta. Entonces, esto nos demuestra que puede haber un if o una estructura condicional dentro de una estructura condicional y así sucesivamente. Entonces, si esta edad se cumple, obviamente el -1, siempre un número negativo es menor que este número, entonces va a verificar ahora nuevamente este de acá. Si esta edad se verifica que es un número negativo, edad incorrecta y obvia este, como entró este bucle, se encuentra este bucle, entonces va a obviar el else. Y como entró este bucle, tiene que obviar este else. Entonces simplemente ejecutaría uno de ellos, más no los tres. Sí, ahora veremos el bucle for. El bucle for, ¿no? Por ejemplo,
queremos carácter de hola mundo, ¿no? Los caracteres de hola mundo. Para ello utilizamos sentencia for, que en inglés significa un para, ¿no? Por ejemplo, for variables o mejor caracteres que se encuentren en, digamos, en hola mundo. Quiero que me imprimas los caracteres. Entonces lo que hace aquí es una sentencia. Por ejemplo, hola mundo. Lo que hace es hacer un bucle condicional. Esto se va a verificar siempre y cuando se cumpla esta condición. Hola mundo. No estoy diciendo que una variable caracteres puede ser, no se sabe carácter, puede ser un X, digamos, un X para cada X que se encuentre en hola mundo. Entonces X puede tomar primero inicialmente H, luego O, luego L, luego A, luego espacio, luego M, va haciendo un bucle repetitivo, pero cada bucle va a cambiar, ¿no? Su valor, digo que imprima X. Al inicio va a estar como X, como H, luego como O, entonces va a hacer imprimir diferentes resultados, ¿no? Pero siempre va a estar hola mundo, ¿no? Todos los caracteres. Y ahora vamos a ver sobre los números del 1 al 100. Bueno, por ejemplo, estos números del 1 al 100. Podemos hacer una variación. Digamos que queremos los números del 1 al 100 que estén en una lista y además hallar la suma, ¿no? La suma de estos números del 1 al 100. Entonces, para ello utilizamos lo que aprendimos, utilizamos una lista. Inicializo una lista que es vacía, ¿no? Y una suma que va a ser igual a 0. Y ahora hago un for k, o sea, una variable cualquiera. Esa es una variable, ¿no? Que se va cambiando constantemente, que está en el rango, digamos, de 100. For k in range de 100, quiero que se ejecute, digamos que al L lo agregue este K. ¿Qué más quiero que realice? Por ejemplo, quiero que la suma sea igual a la suma más K más 1. ¿Por qué le estoy poniendo K más 1? Porque en cada ciclo K inicializa en 0. Cuando le pongo un K, un rango de 100 simplemente, K inicializa en 0 y va a ser 100 iteraciones, pero de 0 hasta el 99. Si le pongo K más 1, simplemente si inicializa en 0, va a inicializar aquí en 1. Si está en 0, va a estar en 1. Si esto va a estar en 1, va a estar en 2. Y así que llegue del 1 al 100 y no del 0 al 99 que inicialmente me da este K. Esta es la forma de hacer un bucle for, ¿no? For K in range. Range significa un rango. ¿Hasta qué rango quiero que esté, no? Y por ejemplo estoy agregando esta lista a el valor de k más 1 y la suma va a ser que está en 0, va a ser igual a la suma más k. Primero lo que se ejecuta es de derecha a izquierda. Entonces cuando va a ejecutar el Python, lo que va a ejecutar primero es esto. ¿Y dónde va a almacenar? Pues en la variable suma. Entonces primero ejecuta esto y lo almacena en suma. Y aquí vamos a mostrar los resultados, ¿no? Por ejemplo, quiero que me muestre el L y quiero que me muestre suma, cuánto sumó y cuánto es el valor. Puedo poner, por ejemplo, aquí la suma del 1 al 100 es, y así, con un texto al lado, ¿no? A ver qué me muestra. Aquí está el L, como podemos observar, es del 1 al 100. Los valores del 1 al 100 y aquí el texto. La suma del 1 al 100 es 5050. Estos son los valores del 1 al 100. Entonces, cada vez que se ha ejecutado aquí, he hecho una suma que va sumando constantemente hasta que se cumpla la condición, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, un bucle while que es similar al bucle for. Es muy similar al bucle for. Por ejemplo, números del 1 al 10, digamos, simplemente. Entonces tengo que inicializar unas variables. Por ejemplo, en el for vimos que cambiaba por sí mismo, no necesitábamos hacerlo, pero en el bucle while sí debemos hacerlo. Por ejemplo, ponemos un inicio que va a ser igual digamos, a 1 y un fin que va a ser igual a 10. Y pongo, ¿no? Mientras,
pongo while, que es el mientras se cumpla esta condición de aquí, dentro del paréntesis, mientras digamos que el inicio sea menor o igual que el fin, dos puntos y pongo que me muestre, digamos, el inicio. Vamos a ver que esto solamente así va a ser algo infinito. Observemos. Vemos, se ejecuta infinitamente. Se ejecuta infinitamente. ¿Por qué? Porque esto siempre va a verificar que la condición se cumpla nada más. Pero falta algo, un valor que haga que ya no se cumpla. No es como el for que por sí mismo va avanzando. Este no. Este constantemente va a ser uno, ¿no? Entonces vamos a hacer que el inicio suba. Inicio es igual a inicio más uno. Ya, como podemos observar, nos muestra los valores del 1 al 10. Pero ahora, ¿qué pasa si no quiero que me muestre algún tipo de valor? O sea, cortarlo en cierto punto, ¿no? Que no haga todo el bucle, ¿no? Para ello utilizamos el break, ¿no? Por ejemplo, si aquí ponemos el print que me muestra este valor de inicio y inicio va a estar subiendo más y ahora hago una condición, digamos que si inicio es igual a, digamos a 5, quiero que rompa. Veremos lo que sucede. Se muestra del 1 al 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una vez llegado al 5, va a estar aquí, va a estar 1, 2, 3, 4. Si el inicio es igual a 5, lo que hago es romper este bucle. El bucle while se rompe el bucle while y no espera que se termine toda esta condición, sino simplemente rompe, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo de esto sería, digamos que es igual a 5. Quiero, en vez de que rompa, quiero que continúe. O sea, quiero que se muestren todos los elementos del 1 al 10, excepto el 5. Entonces, cuando sea igual a 5, simplemente le pongo continuar. Veamos lo que ocurre. Entonces, esto debe estar al último. Control X para poder observar. Tenemos que estar al final. Entonces, por ejemplo, el valor más 1, si es valor continúe, print valor. Veamos. Ahora sí, podemos observar que se imprime excepto el valor de 5. Entonces, cuando sea igual a 5, lo que hace es continuar, ¿no? Ya no va a imprimir el valor de 5, sino continúa, obvia esta ejecución y continúa la siguiente instrucción. Bueno, estas son las tres condiciones, ¿no? Ahora veremos lo que son clases, objetos y funciones. Primero, clases y objetos, ¿no? Una clase es como un constructor de objetos, ¿no? Veamos un ejemplo simple. Por ejemplo, class, ponemos class persona, ¿no? Clase persona, persona 1, ¿no? Digamos, esta persona tiene un nombre que va a ser, digamos, Juan, y un apellido que va a ser igual a Pérez, Juan Pérez, y DNI que va a ser igual, digamos, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y ya. Y al momento de iniciar, digamos, objeto 1 va a ser igual, podemos obtener cada uno de estos valores, ¿no? De esta persona. Por ejemplo, persona 1 punto nombre. Y que me muestre, ¿no? Por ejemplo, el objeto 1 en pantalla. Veamos, solo obtiene el nombre. El nombre puede obtener también su DNI y así, ¿no? Los atributos que posea esta persona 1 que ha sido declarada. Bueno, ahora veremos lo que son funciones, ¿no? Más adelante se estará viendo clases y objetos a más profundidad. Bueno, ahora pasaremos lo que es a funciones, ¿no? Las funciones es un bloque de código que va a ser ejecutado cuando sea llamado.
Es decir, un ejemplo simple, podemos poner, digamos, la suma de los n primeros números. Digamos, quiero hacerle una función. Entonces pongo un def, inicializo como def, que me va a definir que es una función. Un def, digamos, mi función, ¿cómo quiero que se llame? El nombre de la función, digamos, suma de números, ¿no? Suma números. Y suma números. Puede aceptar parámetros, como no. Entonces digamos que no quiero que acepte parámetros y quiero que me pida, ¿no? Digamos n es igual a un int que me pida, ¿no? Int, input, que se ingrese, ¿no? Ingrese número y listo, ingrese número. Y ahí hacemos, digamos, un contador o un suma que va a ser igual a, inicializamos en 0, hacemos un for k in range de que esté hasta n, la suma de los tantos primeros números, y como sabemos que el for k in range inicializa el k en 0, entonces vamos a hacer que la suma sea igual a la suma más k más 1. De esta forma va a ser k, va a ser siempre inicializando en 1, ¿no? Y así, y al final quiero que me muestre cuánto es lo que ha sumado, ¿no? Y así podemos simplemente hacer una función simple. Al momento de ejecutar, pues y para ejecutar este programa tenemos que llamar al valor o al nombre de esta función. Por ejemplo, suma números y le vamos a iniciar. Me va a pedir, empieza a correr el programa, ¿no? Ingrese número. Veamos, digamos, un 10. La suma de los 10 primeros números es 55. 55. Y simplemente tengo que llamar al nombre de esta función para que se inicialice, ¿no? Por ejemplo, de los 100 primeros números. También podemos llamarlo directamente de aquí, de nuestro fichero. Por ejemplo, números, suma números. Inicializamos, ¿no? El programa. Por ejemplo, ingrese número. Por ejemplo, puede ingresar aquí 100.000, la suma de los 100.000 primeros números. Y así. Bueno, ahora veremos lo que es la función lambda. La función lambda es una función pequeña y anónima, es decir, que no tiene nombre. Por ejemplo, si hacemos un A, digamos, la suma de dos números, ¿no? Digamos, un A vale 13 y un E vale, digamos, 1224. Y es una función que lambda, que acepte dos parámetros, ¿no? Que acepte, digamos, el número 1 y número 2 y que luego sume estos números, ¿no? Y luego número 1 más que me devuelve la suma de estos dos números, número 2, número 1 más número 2 y que esto se almacene en la variable suma. Ok, entonces para hacer inicializar esto tendría que hacer print, voy a mostrar la suma de A, B. Podemos observar, nos da un 1237. Esta sería una función lambda. Ahora veremos lo que son módulos. Un módulo es un fichero donde contiene varias funciones que pueden ser utilizadas en otro fichero, ¿no? Es más que todo para que no haya mucho código o en un solo fichero, ¿no? Para evitar esas cosas, podemos hacer módulos. Por ejemplo, vamos a hacer una función en este módulo, vamos a definir una función que se llame, digamos, saludar y que aparezca un nombre, ¿no? Digamos, un nombre. Y esta función simplemente va a hacer un print, digamos, de hola, hola, vamos, más parámetro nombre y que me muestre buenas noches. Listo. Hola, un nombre y buenas noches, ¿no? Este está guardado como módulo.py. Entonces vamos a ejecutarlo. Listo. Entonces vamos a abrir un nuevo fichero. Un nuevo fichero que se va a llamar, digamos, file
guardar como, se va a llamar módulo 2, pero recuerden que debe estar en la misma, en el mismo donde se encuentra, ¿no? El otro fichero, en el mismo archivo. Entonces, digamos, en la misma dirección. Este se va a llamar módulo 2. Módulo 2.py. Ok, vamos a hacer import módulo. Mi otro fichero se llama módulo 1. Import módulo 1. Entonces vamos a llamar al módulo 1 punto a su función, que es saludar, y le voy a pasar como nombre, digamos, un nombre, ¿no? Digamos Anderson. Y vamos a hacer correr el programa. Y me va a mostrar: hola Anderson, buenas noches. Y podemos iniciar otra variable, ¿no? Por ejemplo, una variable p que va a ser igual a Juan Pérez, digamos, a Juan Pérez. Y voy a hacer el módulo 1 punto saludar con parámetro p, y listo. Mira, hola Juan Pérez, buenas noches. Hola Anderson, buenas noches. Entonces, este es un ejemplo simple de lo que es módulo, ¿no? Obviamente, al momento de aplicar, quieres aplicar tus funciones en tus aplicaciones o en diferentes algoritmos que estés desarrollando. Entonces, obviamente puedes incluir muchas más funciones, ¿no? Que puedes utilizar en otro fichero para evitar grandes líneas de código que haya. Ahora, por último, vamos a ver lo que es el módulo pip, ¿no? Para ello nos dirigimos aquí al pip download, y nos dirigimos a pip para descargar la documentación, las librerías de pip. Nos dirigimos, por ejemplo, a instalaciones. Nos dirigimos para obtener este archivo .py, que es todo código relacionado, ¿no? Todo el código de pip que podemos instalarlo. Usamos aquí anticlick y guardar como, ¿no? Y podemos guardarlo en cualquier sitio, ¿no? Por ejemplo, en mi caso lo guardé en mi escritorio, y una vez guardado, nos dirigimos al escritorio y vamos a copiar ese archivo, ¿no? Para ello nos dirigimos aquí está mi archivo .py. Nos dirigimos a disco local C, a donde se encuentra instalado el Python, ¿no? Por ejemplo, si abrimos la terminal, ponemos el cmd, y aquí ponemos, si es que se encuentra aquí, por ejemplo, Python version, para ver la versión de Python, y nos dice que no se reconoce, así que mi Python no se encuentra instalado en mi usuario. Bueno, en algunos casos tal vez lo esté, pero en el mío no, ¿no? Entonces, usuarios, dirigimos, en mi caso está en usuario, usuarios, y en app data, ¿no? Algunos archivos están ocultos, así que ponemos vista, y para que se muestren archivos ocultos marcamos este checkcito y nos dirigimos al app data. Luego nos vamos al local, y luego aquí local buscamos el program y nos vamos a Python, y aquí está nuestro Python 3832, y aquí lo pegamos, ¿no? Control V, y así como pueden ver aquí un get.python, y una vez aquí podemos, copiamos la dirección donde se encuentra, listo, Control C, y aquí escribimos cd espacio y pegamos para que dirija al directorio desde aquí. Entonces, una vez estados aquí, vamos a instalar el pip. Por ejemplo, ponemos simplemente Python, esta vez versión. Versión, esta vez sí nos reconoce la versión de Python, ¿no? Entonces vamos a proceder a instalar Python, get-pip.py. Ese sería todo, ¿no? Para instalar el pip, pero quiero una librería en especial, entonces voy a poner to install el camel case. Esta es la librería que quiero para un ejemplo. Entonces, to install camel case, y inicializamos enter, ¿no? Ella iba a empezar a instalar, a descargar e instalar el paquete, la librería camel case, que es necesariamente o se utiliza para cadenas, tiene varias funciones el camel case, ¿no? De edición de caracteres, texto y entre muchas otras cosas.
Bueno, vamos a obtener un ejemplo simple nada más. Bueno, mientras que esperamos a que se instale el camel case, vamos a estar escribiendo nuestro pequeño programa. Para ello vamos a importar el camel case y luego, por ejemplo, una variable camel que va a ser igual a un camel case, este punto mayúscula, camel, las dos es mayúscula. De la librería de lo que estoy importando camel case, voy a utilizar el camel case, ya, y por ejemplo un texto, ¿no? Por ejemplo, quiero un texto, por ejemplo, hola, mi nombre es Juan, digamos. Hola, mi nombre es Juan. Nótese que todo estoy poniendo minúscula, ¿no? Y al momento de hacer, por ejemplo, quiero utilizar el print, voy a poner el camel, el método hump, que hace que el texto, cada inicio de texto se haga en mayúscula. Por ejemplo, la H, hola, mi nombre, cada inicio se va a poner en mayúscula. Utilizo el texto. Listo, este sería, inicializamos, como vemos ya terminó de instalar y luego vamos a correr el programa, ¿no? Bueno, ponemos aquí texto y corremos el programa. Como podemos observar, lo pone todas las letras en mayúsculas. Sería una de las funciones, ¿no? Una de las librerías de pip, el camel case, utilizando, ¿no? Cada uno se pone en mayúsculas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.